Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión y diálogo con los miembros de la comunidad AMIC. Hoy vamos a tener un tema por demás interesante para poder analizar la deliberación y la comunicación política en las consultas ciudadanas en nuestro país, donde tenemos por invitado al doctor Iván Islas y a quien yo le agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación y sobre todo la mediación que hizo el doctor Martín Echeverría para que pudieras estar con nosotros, Iván, el día de hoy. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación, muchas gracias a ambos, muchas gracias a la asociación. Al contrario, Iván, pues de verdad un placer tenerte con nosotros y más sobre todo para poder estar hablando sobre este tema de la comunicación política en estos tiempos, en este momento en particular en que nos encontramos ante una de las elecciones más importantes y más grandes que vamos a tener en nuestro país. Y entonces el tema de la comunicación política, el tema de la deliberación, el tema también del estudio de este tipo de fenómenos y cómo deben de trabajarse, sobre todo en materia de investigación, el tema de las consultas ciudadanas en nuestro país, pues puede resultarle por demás interesante a los miembros de nuestra asociación. Así es que, sin más, yo me voy a permitir presentar también al doctor Martín Echeverría, quien, como ustedes saben, además de ser nuestro vicepresidente en la asociación para el periodo 2019 y 2021, pues es un experto en materia de comunicación política y hoy nos va a estar acompañando como moderador de esta sesión. Y para quienes no tengan todavía el gusto de conocerlo, pues me voy a permitir leer brevemente parte de su trayectoria. Él es profesor investigador del Centro de Estudios en Comunicación Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla, magíster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Como ya lo dije, él es miembro de nuestra asociación y además es codirección de la sección de Comunicación Política en la International Association of Media and Communication Research, IMCR, y coordinador de la red de observatorios de medios del Consejo Nacional para la enseñanza y la investigación de las ciencias de la comunicación, institución hermana de nuestra AMIC, y entre sus libros pues tenemos varias de las publicaciones orientadas a este tipo de temáticas, particularmente Medios y Elecciones, una evaluación integral del modelo de comunicación publicado en el 2020 por Tirano Blanc, y el libro de Publicidad Política Televisiva, Estructura y Desempeño del 2019 también por la misma editorial, y en ella misma también tenemos en ese mismo año Comunicación Política y Crisis de la Democracia, Nuevas Tendencias y Desafíos. Martín, como siempre, un gusto y un placer que puedas acompañarnos en esta moderación de este espacio. Te cedo los micrófonos y la cámara para que puedas hacer la presentación de nuestro invitado especial. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y para mí es un placer estar comentando elementos de comunicación política. El ambiente se está calentando, yo creo. El ambiente político está muy polarizado y creo que es muy oportuno hacernos de algunos elementos conceptuales y reflexiones respecto al tema de la comunicación política. Me voy a permitir entonces presentar a Iván. Jorge, voy a compartir la pantalla. Adelante, ya Martín, debe de darte ahí sin problema. Sí, listo. Uh-huh. Bueno, me voy a permitir compartir Iván, que es nuestro invitado. Este es Iván Islas, es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente sus temas de investigación están enfocados a la comunicación política y su relación con los procesos deliberativos en ambientes democráticos. Se ha interesado por el análisis del discurso político y publicitario desde la perspectiva retórica argumentativa, que son los temas de los que ha publicado varios artículos. Participa en el seminario Perspectiva Democrática del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es profesor y tutor del posgrado en Ciencias Políticas de dicha universidad, donde imparte el seminario Análisis Semiótico de Productos Culturales, enfocado en la relación entre el arte y el discurso político. Cuenta con publicaciones arbitradas y ha dictaminado artículos en distintas revistas, como la Revista Mexicana de Ciencias Políticas de la Facultad, la revista Interpretatio del Instituto de Investigaciones Filológicas, así como la revista de Raíz Diversa, especializada en estudios latinoamericanos, del posgrado en estudios latinoamericanos, entre otras,
y fue coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Ha sido consultor externo para agencias de relaciones públicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues creo que tenemos muchísima trayectoria, muchísimos elementos para compartir. Cuando yo sugerí invitar a Iván, me pareció muy interesante el trabajo que había venido haciendo respecto a la presencia de deliberación y prácticas deliberativas en algunos espacios del ámbito político. Como saben, la deliberación es, por un lado, una aspiración de un sistema democrático, un tipo de democracia, pero por otro lado también es una práctica democrática que aspira a hacer que la ciudadanía sea más racional, que la ciudadanía sea más transparente, que sea más respetuosa, que sea más argumentativa, y de esa manera puede resolver mejor sus diferencias y llegar a consensos legítimos. Y el trabajo de Iván me pareció muy interesante porque evidentemente como sistema político estamos muy lejos de ser un sistema deliberativo, una democracia deliberativa, pero creo que sí hay algunos momentos, algunos espacios, algunos resquicios en ciertos formatos de medios, en ciertas organizaciones o movimientos sociales, donde la deliberación juega un papel muy importante y se construye un proceso deliberativo. Y creo que en estas elecciones es importante pensar en las utopías posibles, es decir, en cómo a pesar de lo deficiente que es no solo nuestra clase política o nuestro diseño institucional, sino nuestra cultura política en términos de jugar al juego de la democracia, creo que el reconocimiento de estos pequeños espacios, intersticios, lugares de deliberación es muy importante en el sentido de lo que podremos conseguir en algunos momentos y podemos evolucionar, digamos, como sociedad política. Entonces, por eso me pareció muy importante el tema y toda la línea de trayectoria de Iván para discutirlo ahorita en nuestro webinar. Y pues nada, le cedo la palabra a Iván, tiene los micrófonos y la cámara. Muchas gracias a ambos, a Jorge, a Martín. Además, para mí me enorgullece mucho, Martín, que haya sido considerado. Lo he dicho en otras ocasiones, yo había sido lector tuyo y sé que tú también has estado interesado en estos temas, en observar como la complejidad de los procesos de comunicación política. Muchas veces, pues, eh, juzgados de una manera como injusta, me parece, porque a veces se arrinconan solamente al criterio del marketing político. Y en efecto, creo que muchos de ellos tienen que ver con esas dinámicas, ¿no? Muy prácticas y muy de orden de lo económico, pero me parece que como investigadores, como académicos y también como pues, ciudadanos en general, tendríamos que mirar más allá y tendríamos que abundar tanto en el estudio como en el caso de los que tengamos la posibilidad, ¿no? de incidir en estas prácticas que, como tú lo dijiste, no necesariamente conducen a un estado o a una democracia deliberativa para nada, sino yo creo que le dan o le dotan de calidad a procesos políticos, ¿no? Y eso es de lo que voy a hablar en unos momentos. Voy a compartir con todos los colegas parte del trabajo en progreso realmente de una investigación que acabo de iniciar y que pretende explorar justo como con cierto detalle, con cierta finura, bueno, ese es por lo menos nuestro objetivo del grupo de personas que me respaldan o que están atrás de este proyecto, pues ahondar y entonces proponer cosas, ¿no? Estamos en una etapa en la que pues justo estamos como definiendo cosas, diseñando, ¿no? Metodológicamente, eh, sobre todo pues porque tenemos una condición extraordinaria que es la pandemia y que estábamos nosotros pensando hacer trabajo de campo, pero bueno, va a ser un poco complicado en estas condiciones, pero vamos a hacer un acercamiento más bien teórico y de análisis institucional que creo que va a ser muy importante para después ir hacia campo, porque queremos hacer campo y queremos
hacer alguna propuesta de intervención también. Entonces eso, pues por ahí va el asunto. Entonces lo que voy a exponer pues va a ser pues el contarles sobre el proyecto en general, ¿no? Que estamos haciendo, por qué el enfoque deliberativo, ¿no? Por qué las consultas también. Luego daré algunos aspectos teóricos que me parece son relevantes para poder entender lo que nosotros queremos hacer y hablaré de algunos casos a los que nos hemos aproximado de manera muy, muy tentativa, del que ya he hablado, uno de los casos que a mí me parecen muy interesantes, como es el caso que hubo en el 2015 de la consulta para el corredor Chapultepec. Pero bueno, yo creo que la etapa en la que estamos es como estamos todavía en evaluar algunos conceptos y después irlos a llevar a un diseño metodológico. Entonces, creo que será muy interesante este recuento que voy a tratar de hacer sobre el tema de deliberación. También creo que eso será importante. Entonces, pues no sé si comienzo o... Sí, sí, si gustas comenzar, sí tienes ahí la opción de proyectar, de compartir tu contenido. Voy a compartir unas presentaciones, algunos documentos. No es una presentación única, sino van a ser algunas diapositivas que van a ir conformando lo que ya comenté. Entonces, en primera instancia, pues ese es el título del proyecto que estamos llevando a cabo. Lo estoy encabezando. Es un proyecto que está apoyado por DEGAPA, en la UNAM. Bueno, hay instituciones que apoyan a la investigación, sobre todo a los que somos académicos. Y este año, bueno, comencé, ¿no? Se llama así: Procesos de diálogo y deliberación en la comunicación, prácticas comunicativas y cualidades deliberativas en las consultas ciudadanas de la Ciudad de México. Bueno, como esto ya lo comenté, el propósito de esta investigación pues, es responder a una pregunta de cómo se llevan a cabo las prácticas de comunicación política en procesos asociados a las consultas bajo la mirada deliberativa. Digamos, aquí se resumen los asuntos en realidad. O sea, nosotros estamos interesados por las prácticas de comunicación política. Pero este interés o este acercamiento que queremos hacer lo vamos a llevar hacia procesos políticos muy específicos, que son en este caso las consultas, bajo la mirada o la perspectiva deliberativa. Propongo relacionar dos asuntos principalmente. Uno, lo que llamo o lo que llamamos las cualidades deliberativas o timbres deliberativos en las consultas, y los resultados de estas en términos de calidad de decisiones, consensos y disminución de conflictos. Estas dos variables que queremos relacionar nos llevan a la idea de que procesos políticos que tienen un rasgo deliberativo pueden tener ciertos resultados y no otros, es decir, cierto tipo de resultado, ¿no? Metodológicamente es un desafío porque pues el interés es observar, ¿no? Es como ir hacia lo empírico. Entonces ahí es donde tenemos todavía mucho que hacer. Estamos iniciando. Y ahí es donde queremos dirigirnos el año que viene, sobre todo en la parte empírica de observación en procesos reales y también para propuesta de utilizar tecnología para poder incentivar y darle calidad a estos procesos. El contexto y justificación. Bueno, pues primero porque hemos nosotros pues sido testigos de una percepción, porque no podemos decir o diagnosticar, ¿no? De alguna manera, pero sí podemos decir que hay una notable percepción negativa acerca de las democracias, ¿no? Un cierto escepticismo también por parte de la ciudadanía.
Y si bien no podríamos ser contundentes al afirmar que pues, ese rechazo homogéneo, que puede ser homogéneo o generalizado, sí podemos ubicar ciertas señales de desgaste o percepción pues de esa negatividad que después deviene en cierto escepticismo, ¿no? Por parte de la ciudadanía. En México nosotros pensamos que pues país considerado como joven democracia, que también puede ser discutible, pero bueno, pues así lo asumimos en este proyecto, el tema no ha sido pues la excepción. Desde hace años, por ejemplo, se ha hablado de crisis de representación, de desprestigio de la clase política, ¿no? Sobre todo en alusión a gobernantes y representantes del poder legislativo. Tanto el desempeño de los actores políticos a la luz de su rendición de cuentas como de su nivel de responsabilidad pueden dar explicación pues parcial, ¿no? De ciertos, del sentido del rechazo por la democracia, ¿no? Esto lo han dicho otros autores como el propio Miguel López Leiva o Jorge Cadena, ¿no? Aunado a ello, también existen ciertos elementos contextuales u otros de carácter histórico que han repercutido. Nosotros pensamos que toda esta tradición presidencialista, todo un centralismo arraigado, ¿no? Así como el haber sido, pues haber tenido la experiencia de un partido de Estado prácticamente por más de 70 años, pues sí es un factor que también se acumula y puede seguir contribuyendo a prácticas o conductas asociadas a pues, corrupción, impunidad y algunas otras condiciones que hemos pues, vivido y seguimos viviendo. Y aunado a eso todavía creo que habría que decir pues, las condiciones tanto económicas como de seguridad, etcétera, que están como pues orillando, ¿no? A ciertas reacciones o acciones que no necesariamente son o positivas o que tienen una facha positiva, ¿no? Entonces, ante ese escenario, también podríamos plantear que, bueno, ante ese escenario me parece que es propicio, ¿no? Y también el tema de que también hay una tendencia a pensar que la democracia tiene que ver solamente con lo electoral, ese es otro punto también interesante que creo que habría que apuntar, ya se me estaba olvidando, y que es importante en esta percepción, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros pensamos que hay una necesidad de construir abordajes e interpretaciones que exploren procesos democráticos a partir de diversidad y de esa diversidad y de la complejidad, ¿no? Que lo necesita. Y pues también nos inscribimos o me inscribo en una tendencia hacia la investigación empírica de los procesos políticos, en este caso de los deliberativos. Ese es otro de los preceptos que me impulsan, eh, que sobre todo pues pude en la estancia de investigación que hice cuando estuve en los estudios doctorales con profesores que estaban interesados en esta, pues en esta línea de investigación, ¿no? Que iba más hacia lo empírico, más que hacia el tema de la especulación. Entonces, bueno, la hipótesis que está detrás, que bueno, aquí está y que quizás sea un poco complicado poderla pues entender a simple vista o de manera muy rápida, pero bueno, trataré de explicar, pero más o menos tiene que ver lo que decía anteriormente, con relacionar esos dos asuntos, ¿no? Las cualidades deliberativas o timbre deliberativo que que son conceptos que proponen estos autores hallado en procesos políticos, como son los mecanismos de democracia directa, se vinculan con los contextos o condiciones deliberativas imperantes, estas mayormente asociadas a sus prácticas de comunicación política. Tales condiciones provienen en parte de la confección institucional, o sea, nosotros pensamos que hay una parte institucional muy importante, y por otra, de la acción de los medios de comunicación tradicionales, digitales, públicos, o del entramado, digamos, mediático, así como de la interacción de las organizaciones de la sociedad civil o de los propios ciudadanos, quienes echan a andar recursos informales y construyen vínculos comunicativos a partir de, bueno, aquí se repiten los recursos informales, ¿no? De esta forma, en tanto mencionadas condiciones no son propicias o no cumplan con ciertos rasgos, no podrían ser incentivos para que dicho timbre pueda desarrollarse. O sea, estos timbres deliberativos están, por una parte, confeccionados a partir de pues del diseño institucional muchas veces, y esto sobre todo en ámbitos formales,
y otros provienen de cierta proactividad de ciudadanos y de organizaciones, porque muchas tienen que ver con sociedad civil organizada, pero también tienen que ver con ciudadanos que están interesados en los temas en general y que van a activar ciertos recursos que tienen a la mano para poder llevar a cabo los procesos en donde pueden en todo caso intervenir o ser partícipes de decisiones posteriores, sobre todo pensando por ejemplo, en contextos ya de gobierno. En referencia a las consultas ciudadanas, el timbre deliberativo en sus procesos asociados de comunicación posibilita robustecer dichos recursos de democracia directa, lo que permite un involucramiento de los ciudadanos más efectivo. Un poco lo que decía Martín hace rato, y en este caso, nosotros queremos enfocarnos a este asunto específico, a las consultas ciudadanas, porque creemos que hay varias razones. Bueno, ya expuse algunas, ¿no? Como lo dije en la justificación. Pero también pensamos que estos recursos de comunicación directa que se han confeccionado a lo largo de estos últimos años en México tienen o han querido, por lo menos en teoría, o por lo menos así lo han manifestado ciertos actores políticos, querido contribuir a esta especie de crisis de representación, han querido contribuir a engrosar un poco, a ensanchar la calidad de la democracia, en fin. Y bueno, y son como recursos alternativos a los ya conocidos de representación que conocemos y que tienen esa misión, digamos, de alguna manera. Lo cierto es que no todo es color de rosa e incluso en democracias avanzadas, por ejemplo en Suiza, que tiene la amplia trayectoria de democracia directa, son utilizadas también, ¿no? Como recursos de políticos o de grupos políticos o de partidos para poder poner en la mesa temas o incrementar simpatías o lograr ciertos votos, en fin, ya a la hora de las votaciones en términos convencionales, ¿no? Bueno, de las elecciones de representación. Entonces, que nosotros pensamos también, y por otra parte, también tengo que comentarlo en términos contextuales, que en México también han sido utilizadas, es decir, no solamente en otros países y sus experiencias podemos ubicar esta utilización o no tan buena utilización, pero quiero aclarar, en estos países, si bien ha habido estas prácticas, por otra parte han sido, recursos muy positivos. Entonces, creo que tiene los dos lados, ¿no? Y obviamente también el hecho de que tengan una mayor tradición democrática, eso implica pues una cierta manera, ¿no? De cómo se van a llevar a cabo y tal. Entonces creo que en la balanza han tenido resultados muy positivos, pero también han sido utilizadas, ¿no? De manera negativa. Y en el caso de México, lo que llama la atención es que en últimos años los recursos se han utilizado para poder legitimar ciertas acciones, sobre todo de gobierno, y para poder de alguna manera, no sé cómo decirlo, plantearlas de manera discursiva, ¿no? Y también de una forma, pues, a modo, por decirlo de una manera. Que a veces se queda en lo discursivo, digamos, ¿no? Es decir, voy a hacer esta consulta para poder eh, consultar sobre la conveniencia de la legalización del aborto, por ejemplo, ¿no? U otras, ¿no? Y otras veces también ha habido una especie como de recurrir al decir que se va a hacer o se van a llevar a cabo consultas o referéndums, es decir, recursos de democracia directa, para poder legitimar algún tipo de acción, pero se hacen incluso o se han hecho de manera pues inadecuada o desasiada, ¿no? O con ciertos procedimientos que no necesariamente están abocados a la ley tal cual o a los reglamentos o que buscan simplemente
pues ser parte de la comunicación, ¿no?, política, y de lograr un objetivo más bien de percepción, o de más que en realidad sea un recurso en donde los ciudadanos puedan tener la oportunidad de expresar su opinión a partir o después de haber tenido cierta información, ¿no? Porque justo ahí está el tema, el asunto de lo deliberativo. Estas consultas o estos recursos de democracia directa tendrían que estar acompañados de procesos eh, de difusión de información, de producción de información, de intercambio de información, y de discusión también, ¿no? Para que justo eso llegue a los ciudadanos, que además ciertos grupos de interés podrían participar de esas discusiones también. Eso lo vamos a citar ahora en lo del caso de Chapultepec. Y poder entonces ir en todo, cuando sea así, a la urna para decir si va o no va tal proyecto, ¿no? No es nada más el plantear la idea de la consulta y ya, ¿no? Que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Yo creo que esa no es la ruta. Nosotros pensamos que tiene que ser de otra manera y queremos, en un principio, pues hacer un mapeo de lo que ha ocurrido, porque justo lo primero que ha ocurrido, perdón, hasta donde hemos avanzado, porque ya ha habido un avance, han ocurrido ciertas consultas. Tenemos además ya en la Ciudad de México, hablando ya del caso de la Ciudad de México, tenemos ya una serie de prácticas, ¿no? Como lo mencionaba Martín en cuanto a este subrayado de la palabra prácticas, prácticas que se han ido llevando a cabo en la Ciudad de México. Por ejemplo, las prácticas de consultas ciudadanas sobre el presupuesto participativo, y entonces ahí hay cosas interesantes. Los conceptos claves que nosotros que utilizamos, pues son la del concepto mismo de deliberación, concepto de timbre deliberativo, ambiente deliberativo y arenas deliberativas. Ahora quiero hablar antes de que se pase más el tiempo, porque creo que no me va a dar tiempo de todo lo que quisiera comentar, pero rápidamente pasaré a una parte que hemos estado trabajando últimamente a manera de seminario, porque les digo, esto es work in progress, porque todavía no está tan asentado. Pero hemos trabajado en esta parte del timbre deliberativo y de la deliberación, porque sí, en efecto, puede haber mucha confusión, ¿no?, al respecto, qué es deliberación, si es democracia deliberativa o no, si es lo mismo que decir deliberación, o si una deliberación política, o en este caso incluso esta propuesta de concepto de timbre deliberativo. Entonces, voy perdonen, voy a cambiar de... Ahí está. Bueno, entonces bueno, voy a abordar el tema del timbre deliberativo. Esto está basado en un reciente trabajo que han publicado eh, algunos autores de este grupo de académicos que han conveccionado toda una tendencia de estudios sobre deliberación, y que además han recogido mucho de lo que se ha trabajado. De hecho, ellos publican este libro Mapping and Measuring Deliberation en el 2019, pero también recientemente han publicado otro libro que se llama, bueno, el Oxford Handbook of Deliberative Democracy, que también es muy interesante y muy recomendable. Bueno, ellos hablan de antecedentes acerca del tema de la deliberación. Ellos marcan que dos autores son realmente interesantes. Por una parte, Elster, con este título de Market and the Form, y luego Cohen, que es otro autor también clásico, que publicó en el 89, fíjense los dos en aquella década, Deliberation and Democratic Legitimacy. Ellos exploran que aún prevalece, a pesar de, o sea, de aquellos años para acá, aún prevalece la pregunta: ¿qué es exactamente deliberación y cómo funciona en la práctica?
Esta pregunta de cómo funciona la práctica es lo que guía a muchos de estos investigadores y no a Elster ni a Cohen, ¿no? Sino a todos los demás que le siguieron y que han trabajado el tema de liberación, pero parece ser que dos preguntas que siguen siendo vigentes y que siguen siendo pertinentes son qué es exactamente deliberación y cómo funciona, ¿no? En la práctica. También se observa a lo largo de este recuento de aquella década a ahora, pues imagínense, pues ya son muchísimos años, una confusión entre deliberación democrática y democracia deliberativa. Hay también han detectado ellos 3 equívocos principales. Uno, se confía en una definición estrecha de deliberación. Ellos dicen que de pronto hay como una tendencia de autores a que definen deliberación y esa es digamos, la enmarcan y parece ser que no hay cómo salirse de ella, ¿no? Y muchas veces eso ha implicado esta idea de que la deliberación es algo ideal, ¿no? Es algo que no va a existir en realidad, ¿no? En la práctica política. Entonces, ese es un primer equívoco. Otro es de que se equipara la deliberación a un proceso complejo y completo, que no necesariamente es deliberativo, o podría serlo solo en ciertos aspectos. Es decir, se equipara ciertos procesos que podrían ser considerados como deliberativos, pero se les llama, ¿no? A ellos, digamos, los asociamos con procesos mayores, que pueden ser parte nada más, y creo que eso podría ser un exceso en realidad, ¿no? Por ejemplo, que a veces ni siquiera tienen que ver con la deliberación como tal, ¿cómo les diré? Es decir, hay procesos que no tienen que ver con lo deliberativo, ¿no? Un proceso de participación política no es necesariamente su totalidad un proceso deliberativo, pero sí un proceso de participación política puede tener ciertos elementos deliberativos, ¿no? Pero no es, digamos, como prudente o no sería lo mejor pensar que ese proceso de participación política es un proceso deliberativo, ¿no? Bueno, esos serían los otros 2 elementos, ¿no? Los mencioné en uno. Conglomerar dichos procesos a todo lo deliberativo, ¿no? Bueno, también ellos observan una definición predominante a lo largo de los años, que es esta de justificación a través de argumentos públicos y razones entre ciudadanos, o como cambio de parecer, preferencias, perspectivas a través de persuasión en lugar de coerción, ¿no? Manipulación o decepción. Es decir, el recuento que ellos hacen observan que esta definición sigue siendo la predominante y en donde se pone como énfasis esta parte de justificar a través de argumentos, ¿no? Dar razones y buscar esos cambios de parecer o esos movimientos de opinión hacia la toma de decisiones. No es que no es que no se reconozca esta definición, que más adelante yo creo que va a estar reflejada en lo que voy a comentar, pero es de alguna manera muy, digamos que exige mucho, ¿no? Le exige mucho a una práctica deliberativa que no necesariamente puede o tiene que cumplir o podría cumplir esto cabalmente. Sobre todo porque también otra de las cosas que no mencioné y que esto lo estudié cuando escribí la tesis doctoral es que muchos procesos de este tipo están asociados a los ámbitos pues formales, que son sobre todo los parlamentos y las cortes de justicia, y en donde ahí podemos, además de situarnos y ver todo de manera acotado, podemos también observar este tipo de interacciones, ¿no? Con este alto grado de racionalidad en términos de intercambio de posturas y de opiniones. Entonces, dicen los autores que hay problemáticas alrededor de esta definición. Hay una problemática que ellos, digamos, plantean algunas problemáticas en elementos que consideran claves de estos procesos, que uno de ellos es la inclusión.
El tema de la inclusión es un elemento que se va a observar cuando se hable de procesos deliberativos. También el aspecto epistémico. Ellos afirman que tanto este elemento de la inclusión como el elemento epistémico tienen ciertos problemas si uno toma esta definición tan estrictamente, ¿no? Es decir, incorporar, ¿no?, a los grupos, a los ciudadanos, a el debate para poder tomar decisiones, etcétera, ¿no? Eh, Dicen los autores que este elemento de inclusión, que suele ser esencial, no contempla contextos o propósitos del proceso político que se esté estudiando regularmente. Es decir, parece ser que se olvidan de que los procesos políticos tienen ciertos objetivos muy específicos y que además están inmersos en contextos específicos, y eso hace que la inclusión, por ejemplo, como un elemento esencial de los procesos deliberativos, a partir de estas concepciones que hemos comentado, se tenga que evaluar de manera distinta, ¿no? Porque ellos están pensando mucho en la evaluación, ellos están pensando mucho en cómo observar estos procesos reales de la deliberación. Entonces, si dicen, bueno, vamos a observar la inclusión que se da en un proceso deliberativo, no va a ser lo mismo cuando estamos hablando de una junta vecinal, ¿no?, que cuando estemos aunque suene obvio, pero digamos, conceptualmente tendríamos que plantearlo, ¿no? No es lo mismo en una junta vecinal donde se dan intercambios, donde se dan posiciones y donde se llegan a tomar decisiones, que en un parlamento, ¿no? También en cuanto al aspecto epistémico, que es de suma importancia para un proceso deliberativo, se demandan ligas argumentativas, que este sí está más como claro el vínculo con el concepto que comentaba anteriormente. Eh, Se dice, esta exigencia conceptual de plantear que la deliberación requiere una argumentación, ¿no?, con un alto grado de racionalidad, puede ser no necesaria en ciertos contextos, ¿no?, dicen los autores. Incluso puede estar abierta a otros planteamientos que pueden tener un carácter retórico en ocasiones o pues más abierto, digamos, más laxo en cierto sentido. Y eso no quiere decir que no estén planteándose posiciones o perspectivas, ¿no? Incluso ellos hablan, dicen, bueno, no se trata a veces de plantear un argumento con toda una solidez, ¿no?, de background, ¿no?, de respaldo, sino a veces se trata de expresar una experiencia como de comunidad, ¿no?, de vivencia, que es una postura, ¿no? Y eso, ahora que hable del caso, bueno, si me da tiempo, vamos a poder verlo, ¿no? Em, Otros aspectos, ¿no? Respeto y civilidad. También, si nosotros los tomamos como son aspectos de lo deliberativo, como cuestiones imperantes y necesarias a toda costa, también puede ser que se estén sobrevalorando, ¿no? Y que en ciertos ámbitos no necesitemos eso, ¿no? Digamos, no necesitamos observar con esa lupa tan estricta estos procesos, ¿no? A veces dicen, por ejemplo, mencionan, bueno, ahí pongo el caso igual de los vecinos, ¿no? De juntas vecinales, pero, por ejemplo, si en términos mucho más globales, si hay sociedades divididas, ¿no? Incluso el propio hecho de presentarse, ¿no?, al debate o presentarse a una discusión, a un foro, eso ya es una señal de respeto, de civilidad, y por eso es que la evaluación tiene que ser distinta. Otro aspecto crítico que se observa es estos estudios en donde hacen hincapié en el input-output, un poco como lo que nosotros estamos pensando, ¿no?, que va a haber un output, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vamos a ir matizando, pero sí, muchas veces se piensa de que, ok, va a haber un foro y entonces el resultado va a ser un resultado ya más positivo, ¿no? Va a ser situado y positivo. Eso también no necesariamente, ¿no? Dependerá muchas veces incluso del objetivo. Hay veces que un proceso deliberativo tiene que ver solamente con lograr legitimidad, ¿no? Y no necesariamente conduce a una decisión, por ejemplo, como en el caso de una consulta, ¿no?, donde vas tú a votar sobre un proyecto, ¿no?, o sobre una postura, en fin. Entonces, eso también debe ser contemplado.
Otro problema que se ha observado es equiparar la deliberación con la democracia deliberativa. Igualmente hay procesos que como hay algunas innovaciones democráticas que fueron exitosas, por ejemplo, todo este asunto de las encuestas deliberativas o de los mini públicos, que fueron exitosos, pero que no necesariamente son que conducen a una democracia deliberativa, ¿no? Un poco lo que comentaba también Martín al principio, ¿no? O sea, estamos hablando de una democracia en general o de un régimen democrático y un abono a ciertas, a tener una mejor democracia, una calidad democrática mayor, pero no necesariamente una democracia deliberativa, ¿no? De hecho, creo que la democracia deliberativa estaría muy alejada, eso sí, ¿no? En eso sí coincido, de poder, pues, palparse, ¿no? Pero sí, ahorita voy a decir de qué manera podríamos plantearnos el término democracia deliberativa. Procesos a pequeña escala, por ejemplo, de participación podrían mostrar rasgos deliberativos y podrían contribuir a una democracia más deliberativa, por ello no es democracia, pero ello no es democracia deliberativa exactamente. Un poco lo que había dicho. Otra crítica que se ha dirigido a otro problema, o otra crítica es a la visión sistémica. También hay otra visión que nosotros, bueno, que yo he mencionado en mi proyecto y que lo he adoptado también en algunas ocasiones, que es la visión sistémica. Estos autores también mencionan que que se puede hacer una crítica también a esto, porque dicen a veces se habla de todo y de nada, porque la postura sistémica dice o quiere o pretende establecer una reducción, como diría, reducir la distancia entre lo micro y lo macro en términos de que hay procesos micro que pueden estar repercutiendo de manera global, ¿no? Y en efecto, se podría pensar, ¿no? De manera como en términos de deducción, pero, pero en realidad a la hora de hacer una investigación donde puedas tú comprobar eso, es decir, esa liga entre un evento, un pequeño evento y el proceso macro, ¿no? Que sería como el sistema deliberativo global, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, ahí sí también los autores son bastante críticos, aunque, bueno, pues se adoptan estas posturas también, ¿no? No es que se descarten, ¿no? Completamente. En conclusión, la dinámica actual de la deliberación, si se le da a observar, esto debe hacerse en contexto y a la luz de los variados objetivos que podrían presentarse. Y ahorita más adelante hablaré de los objetivos. Y aquí viene el tema este de la democracia con timbre deliberativo. Porque por ahí digamos, la decisión de nuestro equipo de investigación por decantarse por este concepto de democracia con timbre deliberativo. La deliberación, digamos, los autores no es que descarten las definiciones anteriormente citadas, sino que van a ir como matizando y van a ir como adaptándose, ¿no? Van a ir adaptando estas definiciones. Entonces, en este caso, la deliberación tendría que entenderse en el sentido de razones, con narrativas situadas, ¿no? Ellos plantean. Y foco de atención tendría que dirigirse a cómo se vinculan los interlocutores o actores, ¿no? Derribando modelos antes criticados. Luego dicen ellos, si eso es deliberación, ¿no? O sea, digamos, se retoman las definiciones previas, pero con esta como especie de ajuste, ¿no? En el sentido de dar razones, pero en narrativas situadas, ¿no? En el de dirigirse a interlocutores o actores, pero con este asunto de los contextos y de los objetivos, ¿no? Que se tenga en cada uno de los eventos deliberativos, ¿no? O de los procesos deliberativos. Luego, si eso es deliberación, ¿qué es la democracia deliberativa? Para estos autores, la democracia deliberativa en todo caso sería una democracia que tiene una característica sobresaliente, lo deliberativo, ¿no? Y ahí esto nos conduce a este desarrollo de una analogía, bueno, dos analogías que plantean ellos y que me parecen a mí como interesantes. Y esa es la analogía que nosotros estamos retomando en la investigación para posteriormente hacer una operacionalización de estos conceptos
y posteriormente pues llegar a un diseño de investigación que nos permita buscar esos indicadores, ¿no? Ya concretos. Entonces, hay dos analogías. Una, el auto de diésel. No sé, yo no sé tanto de autos. Sí me gustan los autos y manejo y tal, pero no sé mucho de autos, ¿no? El punto es que voy a dar como en general a qué se refieren ellos. A lo mejor no es tan preciso la referencia a los autos, pero bueno. El aditivo combustible va a afectar el funcionamiento del auto, ¿no? Incluso, por ejemplo, sabremos que el acelerar implica mayor o menor movimiento por parte del piloto, porque hay una potencia distinta, ¿no? Hay un impacto, dicen ellos, en el individual, en este caso en el piloto, pero también puede haber impactos colectivos, por ejemplo, en el ambiente y en la salud, porque el combustible va a sacar cierto tipo de desecho, ¿no? Entonces, esa es la primera analogía. Y la segunda es al timbre musical. El tono sé que tampoco tengo mucho conocimiento tan especializado en música, también me gusta mucho la música, pero no sé tanto de música, pero bueno, ya los que sepan, pues ajustarán la metáfora, ¿no? Pero bueno, el tono C no cambia la forma del instrumento mismo, ¿no? Ni su potencialidad, ni su peculiaridad, es decir, por ejemplo, un arpa, una guitarra, el piano, etcétera, ¿no? Pero si el timbre imprime una peculiaridad a cómo se escuchará la interpretación, el instrumento ya es y tiene ciertos rasgos, solo que hay que ejecutarlos de determinada manera. Y si se habla de una orquesta, esa interpretación, digamos, una interpretación a cargo de una orquesta, ese tono impregnará a toda la pieza. Bueno, estas dos referencias las utilizan para poder llevar a cabo una analogía con respecto a lo deliberativo. Más o menos yo la traducción que hice fue la de deliberativeness, le puse lo deliberativo, pero podríamos usar deliberatividad, ¿no? Que no creo que esté tan mal usarlo, pero bueno. Lo deliberativo puede usarse para describir una cualidad, un timbre que se le da a ese complejo ensamble institucional llamado democracia, ¿no? No es que, no, obviamente no es que todo el ensamblaje institucional de un régimen pueda ser considerado como deliberativo, pero sí va a haber ciertos diseños institucionales que van a tener este timbre, ¿no? Hay que hacer también sus excepciones y sus precisiones, ¿no? Por ejemplo, un mini público que sea o tenga rasgos deliberativos, eso puede ser un ejemplo. Es decir, este mini público que, bueno, está muy vinculado al tema deliberativo, porque se crea para poder establecer discusiones y luego estos ciudadanos van a decidir o van a votar, eh, pero no todos los minipúblicos van a tener ciertas características deliberativas. A veces solamente se dice, bueno, va a estar este minipúblico y va a tomar decisión, pero no va a tener un timbre como tal o un rasgo marcado, digamos, ¿no? Como por ejemplo, toda una serie de asuntos como agenda de facilitadores, información sistemática, digamos, una serie de asuntos que van a estar apoyando a esa construcción institucional, porque, bueno, estas son innovaciones democráticas, le llamaron innovaciones democráticas en su tiempo, ¿no? Entonces, hay algunas que no lo van a tener y otras que sí, ¿no? Entonces, bueno, la deliberatividad o lo deliberativo puede ser considerado en resumen como un aditivo, ¿no? Como, bueno, aquí le puse como un aditivo, pero puede ser como un combustible, ¿no? Como el diésel o como una cualidad sumativa, ¿no? Como en un timbre. Entonces, lo aditivo sería proporcionado por específicos métodos o instituciones que agregan o inyectan al sistema. Y lo sumativo, cualidad que es producida a todo el sistema complejo, no solo es un ingrediente, ¿no? Es decir, se impregna esta cualidad a todo el sistema. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo a esta parte de los métodos e instituciones, porque en la primera etapa de nuestra investigación queremos hacer un diseño, queremos hacer un mapeo, evaluación del diseño institucional y queremos ver cómo es que
están confeccionadas estas consultas en términos de sus reglas y cómo están construidas, y si tienen o qué tanto tienen de este timbre o aditivo, más bien en este caso, deliberativo. Ahora, hay otros asuntos que que están también conceptualmente inmersos en el asunto de la deliberación. No sé cuánto tiempo tenga, Martín, porque la verdad es que creo que tengo... Yo diría que pudiéramos ir cerrando en 10, 15 minutos, Iván. Ok. Bueno, hay otros asuntos que conceptualmente también queremos recuperar, que son como ciertos aspectos de igual de los procesos deliberativos que están presentes también constantemente. Y como lo son, por ejemplo, este de la inclusión y la representación, eh, como lo es, bueno, aquí planteo los dos, los desarrollo, eh, pero me voy a saltar porque si no, no me va a dar tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es, en resumen, que tanto la inclusión como representación también son aspectos asociados a los procesos deliberativos y se replantean de alguna manera para poder, estos autores lo replantean y creo que a nosotros nos conviene muchísimo retomar este replanteamiento para poder después llegar a esto que hemos comentado de llegar a los indicadores necesarios, ¿no? Lo que a mí me interesa, eh, a ver, me voy a saltar un poco porque si no nos vamos a... ok, bueno, después ellos desarrollan ya el concepto de lo deliberativo con mucho más detalle, pero yo nada más voy a hacer referencia a algunos puntos. En una democracia con timbre deliberativo, ya asumiendo estas metáforas que les acabo de mencionar, la deliberación es un concepto en el que su contenido depende de varios objetivos. Ellos insisten en que un planteamiento digamos, que no vaya a los equívocos que mencionamos, tendría que ser un planteamiento que considere como con mucha más modestia el tema de lo deliberativo o el tema de la deliberación, que sea mucho más meticuloso a la hora de plantear pues los distintos conceptos. Y en este caso, cuando se habla de lo deliberativo, se hace referencia a varios objetivos. Dice que regularmente los procesos deliberativos tienen ciertos objetivos, pueden tener varios. Algunos pueden estar más presentes, otros menos, ¿no? Pero regularmente se observan estos objetivos epistémicos, puede haber éticos con orientación a lograr legitimidad, emancipatorios, transformadores y de clarificación a transparencia. Estos especie como de valores van a estar ahí presentes. De hecho, estos se derivan de algunos que están también expuestos en el handbook que les comentaba, también en algunas de las, como una especie como de estado del arte que llevan a cabo en las primeras páginas del handbook, en la introducción, en donde plantean algunos valores o estándares para la buena deliberación. Entonces, también están asociados a estas identificaciones que se han hecho, pero bueno, ellos los clasifican así, ¿no? Entonces, por una parte están esos objetivos de un proceso deliberativo y también hay otra cosa que ellos manejan como un núcleo deliberativo. El núcleo deliberativo tiene que ver con, pues, como la esencia, digamos, de lo deliberativo y esto tiene que ver con lo que ya habíamos ido mencionando en en los diferentes conceptos que expusimos, en donde podemos observar que hay que dar razones y escuchar, ¿no? Eso es algo que predomina en las definiciones. Esto los lleva a plantear algo que a nosotros nos interesa mucho retomar también como en nuestra investigación, a plantearnos que este núcleo que se observa en estos conceptos
van a devenir en que la deliberación evidentemente tiene que ver con una actividad comunicativa. Es decir, si nosotros queremos ver la deliberación, tendríamos que situarla en esa actividad comunicativa. Por tanto, la deliberación la plantearíamos como una práctica comunicativa realmente, ¿no? La deliberación como un desempeño, es una acción, es performativa, es una práctica comunicativa distinguible. O sea, digamos, no son todas las prácticas comunicativas políticas, ¿no? Sino son ciertas prácticas que se pueden distinguir. Ahora, no es que exista solamente una, ¿no? Sino que puede haber varias, también es otra cosa que dice. En esta, bueno, aquí está la deliberacionidad, bueno, ahí le varía un poco en la traducción que había hecho antes, pero creo que esta no va. Este núcleo del que hablaba también hace rato, dar razones y escuchar, lo asocian a esto de lo comunicativo, ¿no? Dar razones puede adquirir muchas formas, dicen ellos. Y escuchar también tiene muchos aspectos, ¿no? Me acuerdo mucho en la tesis doctoral, cuando analicé los debates electorales, utilicé el llamado Discourse Quality Index que han desarrollado también muchos de los estudios de la deliberación, y yo agregué un estándar que le llamé yo disposición al diálogo, porque justamente yo veía que había como cierta necesidad por plantear un indicador que develara esta parte del escuchar, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que tanto dar razones como escuchar se puede desarrollar y se puede eh, ubicar en la práctica comunicativa de las que ya habíamos comentado. Y luego, por último, viene una consideración hacia la deliberación y las prácticas culturales, ya con esto terminaría, en cuanto a la dimensión, o sea, digamos que esta dimensión práctica de la deliberación tendría también que reconocer, un poco por esta idea de que antes había comentado, de la que insisten estos autores, del reconocer los contextos a partir de plantear prácticas culturales, ¿no? Y aquí, bueno, pues hacen una serie de comparaciones entre distintos procesos que van a tener que medirse a la luz de prácticas culturales específicas, ¿no? Que justo algunas pues ya se han trabajado, incluso Martín, por ejemplo, ha trabajado la parte de la deliberación mediada, ¿no? Recientemente has hablado de eso. Bueno, y bueno, ya nada más, pues creo que tengo muchas cosas que decir, no me va a dar tiempo, pero en cuanto a las consultas, ya bueno, comenté parte de lo que ocurre en México. Nosotros hemos detectado pues varias consultas, aproximadamente 16 consultas. Hemos empezado a hacer análisis de cómo están confeccionadas institucionalmente. Hemos hemos observado las diferencias a lo largo de los años, porque ha habido prácticamente tres reglamentos que están detrás de las consultas, y cómo se han ido modificando estos diseños, y han desembocado pues en distintas posibilidades para los actores políticos. Y nada más déjenme ver si puedo identificar ahorita una de los archivos que les podría compartir. Miren aquí, nada más rápidamente, y ya prometo terminar. Aquí tenemos igual es work in progress, tenemos una tabla donde hemos detectado por año, ¿no? Aquí hay 2 años, bueno, aquí están los años. Ahí. De hecho, creo que han sido 2, ¿eh? Estaba yo confundido. Pero hay 2 reglamentos, aquí viene del reciente al más longevo. Y aquí estamos ubicando los tipos de instrumento que ha habido, ¿no? Por lo menos en papel, ¿no? En teoría, toda esta lista, fíjense. Y nosotros lo que vamos a ir haciendo es como ir caracterizándolas, y vamos a ir viendo
viene ya desarrollado. Pues los diferentes tipos, los tipos de actores que están en juego, los solicitantes, todo el detalle, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a ir bajando acá, pues algunas categorías que estarán más vinculadas con el tema de lo deliberativo. Ahorita todavía estamos haciendo una primera aproximación. Por otra parte, también el tema de las consultas del presupuesto participativo nos llama mucho la atención porque de esas sí ha habido una especie como de sistematización, incluso se han trabajado mucho más ya en términos institucionales, ya se han bajado mucho más y llama la atención, fíjense, ahorita les voy a enseñar unas actas que se han desarrollado en estas prácticas, que incluso hasta el nombre, fíjense, tiene... estas actas son las que suelen usarse, o sea, ya está sistematizado esto, y además hay archivo, ¿no? Eso también nos llama mucho la atención. Entonces, digamos, nos llama la atención porque de aquí podemos sacar información, podemos tener como cierto corpus. Tenemos que trabajar en la parte, obviamente, del diseño metodológico, ¿no? Pero bueno, en primer lugar se llaman asambleas de diagnóstico y deliberación, ¿no? Y hay una serie de datos que se van llenando, ¿no? Los ciudadanos, los tipos de ciudadanos, y hay campos en donde, bueno, se ponen acerca de qué es lo que se trató, qué es lo que se discutió. Hay unas que son realmente muy como de simple trámite, pero hay otras que hemos visto, ahorita agarré esta al azar, pero que sí traen mucha sustancia, digamos, que pueden dar como datos de cómo es que se están llevando a cabo estos procesos discursivos, estos procesos de intercambio, bueno, intercambio discursivo o procesos de comunicación, que ya tenemos nosotros que ir bajando, digamos, ¿no? Que ya tendremos que ir situando. Ahorita hay un desafío muy grande para nosotros porque tenemos que hacer un gran ejercicio primero de diseño metodológico y después de acotar, ¿no? Hacia dónde queremos irnos, porque pues son muchos, aparentemente son pocas consultas, creo que hemos contabilizado como 16, pero el problema que tenemos es que son de distinto tipo, o sea, han sido como distintos instrumentos utilizados, unos referendos, otros consultas, y no han sido, o sea, requieren como mucho trabajo metodológico para poder hacer una observación pareja, ¿no? Una observación que pueda tener un mismo rasero. Yo tengo más como conocimiento de un caso que es el del corredor Chapultepec, porque en ese ejemplo, ese yo lo he estado trabajando para un libro, y ahí sí es muy interesante, pero me parece como análisis de caso, ¿no? Pero ya si se quiere hacer una investigación mucho más extensa, con datos más amplios, pues ya será un trabajo mucho más estricto y arduo en términos metodológicos. Y bueno, nosotros queremos el año que viene ir a campo porque queremos, o sea, ahorita hacemos este análisis y es como una especie de mapa de recuento, de evaluación de cómo están construidas estos instrumentos institucionalmente hablando y si tienen ese timbre deliberativo o no. Pero posteriormente sí quisiéramos ir a campo porque queremos ver cómo se llevan a cabo, queremos hacer una observación directa de cómo se están llevando a cabo estas asambleas, estos encuentros en algunos casos. Y bueno, pues creo que con eso concluyo y les agradezco su atención y el interés sobre el tema. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Bueno, yo antes de pasar a las preguntas que puedan venir de internet acerca del proyecto, y obviamente hay muchísimo que discutir aquí, tanto desde el punto de vista filosófico como teórico, y acerca de los rigores de investigación empírica en este tema, ¿no? Porque, como mencionaste, es una empresa enorme, o sea, estar capturando sobre terreno, estas prácticas deliberativas, grupales,
etcétera, sí requiere ahí pues un músculo muy importante para cubrirlo. A mí me gustaría un poco ampliar, o sea, empezar a dialogar contigo sobre algunos elementos analíticos de cómo ajusta la idea de deliberación y ajusta el ideal de prácticas deliberativas a la cultura política mexicana y a sus herencias, resabios autoritarios y otro tipo de cuestiones. Bueno, hemos hablado de este tema respecto a la observación que he hecho en espacios de medios informativos y en espacios también de debates, pero te cuento la anécdota de que yo también pertenezco a la mesa directiva de mi fraccionamiento y hacemos asambleas, recibimos correos y yo, como observador privilegiado, de repente estoy mirando las dificultades que existen pues en mi barrio, en mi fraccionamiento, para que podamos tener algo que se parezca a un ejercicio deliberativo, ¿no? Hay muchos elementos. En fin, una primera pregunta a caballo entre filosófica y empírica es esta cuestión de cómo podemos construir prácticas deliberativas en México. Sí, desde mi punto de vista tenemos una cultura política con resabios autoritarios. Hablabas de la capacidad de articular verbalmente opiniones, valores, demandas, pero también la capacidad de escuchar. Eso es fundamental. Y la cultura política con resabios autoritarios es una cultura política que no escucha, que está más preocupada por hablar y está más preocupada por poner sobre la mesa los temas que le importan que a escuchar a los demás y, bueno, como sabemos, entender sus valores, entender sus prioridades y a partir de ahí negociar, ¿no? Tenemos una cultura política mal informada, y esto no tengo que dar muchos datos para decirlo, en términos tanto de consumo de medios informativos, como a la hora de las informaciones y de los datos de conocimiento político factual y conocimiento político. Y lo otro es también las capacidades de argumentación por lo común y salvo ciertos grupos sociales privilegiados, la capacidad de argumentación verbal en México me parece pues limitada, pues, o sea, bueno, no quiero decir que la gente tiene la culpa. Nuestro sistema educativo es un sistema educativo que también es autoritario, que es memorístico, que invita poco también a que el estudiante sea asertivo, se empodere y pueda argumentar en clase o incluso pueda contraargumentarle a su maestro, etcétera. Entonces, digamos que tenemos un campo, un terreno, digamos, de juego cultural que creo que no es tan fértil para este tipo de modelos deliberativos. Es decir, si en la literatura internacional ya se menciona que de repente toda esta perspectiva de deliberación es muy idealista y de repente le pide mucho a las sociedades y es difícil que las sociedades puedan dar de sí, pues, pues en el contexto mexicano, en la cultura política mexicana, creo que tiene un reto, un desafío mucho mayor. Entonces, ¿cómo piensas que se pueden construir estas dinámicas deliberativas con estas condiciones de base? Perdón, pues sí, yo creo que es un desafío. Yo creo que o sea, no tengo una receta, ¿no? O sea, francamente, ¿no? Eh, yo lo que creo es que tenemos que hacer estas evaluaciones o estos diagnósticos de cómo es que se han pues construido, cómo se han diseñado estos procesos, bueno, estos pues, elementos que tenemos a disposición, ¿no? Estos recursos, pero pues, o sea, tienes razón, ¿no? Yo lo que creo que puede ayudar es, y que ellos mencionan también los autores que hemos citado, es que los, y que yo lo relaciono con el ejemplo del caso del corredor Chapultepec. En el caso del corredor Chapultepec,
vemos cómo los propios ciudadanos o cómo los ciudadanos, que muchos ya están organizados, ¿no? Que tienen ciertos intereses, pero también otros que no, se incorporan, digamos, se vinculan y cómo este vínculo puede ser virtuoso de alguna manera y no necesariamente con toda la calidad que requiere. eh, y creo que pues observar esas prácticas puede ayudar, ¿no? Puede ayudar un poco a ser más realistas, ¿no? O sea, como tú dices, a reconocer los rezagos que tenemos en nuestra cultura política y en general en nuestra educación, en fin. Pero también yo creo que estas observaciones o diagnósticos nos pueden conducir a diseños mucho más, pues, pues, amigables para este tipo de prácticas. O sea, yo creo que muchas de las, ya en el plano micro, ¿no? Del que hablamos, de las consultas del presupuesto participativo, eh, creo que hay mucho que trabajar en cuanto a la disposición de información, en cuanto al brindarle a los ciudadanos una serie de recursos que además creo que están ahí ya, o sea, que la tecnología lo permite y que pueden ser incentivos para la incorporación de los ciudadanos. Pero esto no quiere decir que va a venir un cambio ni que que se van a transformar, ¿no? Estas prácticas, ¿no? Y se van pues a ser virtuosas realmente, ¿no? Pero yo creo que pues va a ser una construcción realmente, ¿no? O sea, yo creo que sí, y que nuestra labor en términos de académicos, pues es mapear, señalar, y sí, también plantear los deberías, ¿no? Que mucho de esta literatura, pues sí está vinculada a lo normativo, ¿no? Claro. Y creo que lo que estás comentando respecto, bueno, la observación es fundamental por muchas razones, independientemente de si nosotros tenemos un diagnóstico de mucha precariedad en la deliberación, de todos modos es un punto de partida fundamental para construir. Pero lo que creo que estás apuntando es a que haya un diseño institucional de formatos de deliberación muy fino, digamos, muy ajustado a las poblaciones. Y por otro lado, mucha consistencia, ¿no? A mí me resulta fascinante cómo el INE sigue explicando, después de 20 años de transición, o un poquito más, por qué existen plurinominales y por qué tu voto, a diferencia de las presidenciales, si tú votas por X partido, en realidad, si ese partido no gana, de todos modos tu voto cuenta y tienes una representación, lo cual no creo que sea así tal cual, pero la labor pedagógica del INE de explicar a los ciudadanos consistente, eso creo que hay que reconocerlo. Y esa consistencia eventualmente nos involucra en una cultura democrática, ¿no? Independientemente de que los jugadores no sean tan democráticos, por lo menos que sepamos que estamos jugando ahí. Entonces, creo entender, Iván, que una clave es la consistencia. Es decir, si dejas de hacer por un sexenio estos ejercicios deliberativos, la pedagogía se interrumpe y por lo tanto la calidad, la riqueza de los ejercicios también sufre. Yo creo que perdón que te interrumpa, yo creo que un punto clave debe ser, y esa variable yo no la he, bueno, ese aspecto no lo he abordado, sé que existe y que es el de la pedagogía, ¿no? Democrática. Y nosotros en el seminario comentábamos con algunos de los colegas que estos eventos que son las consultas eh, han sido usadas un poco como lo que te decía, o lo que decía al principio, ¿no? Han sido manipuladas, han sido usadas, ¿no? O sea, de manera discursiva y de manera
pues tramposa para poder, digo, perdón, a lo mejor aquí hay perspectivas distintas, ¿no? Pero me parece que muchas de ellas sí han sido usadas y yo creo que justo lo que decías, ¿no? La insistencia y el plantearnos que esos instrumentos tienen que tener, y ahí está lo normativo, claro, pero que tienen que tener o que en teoría tendrían que contar con este blindaje o con con estos rasgos o con estos timbres, me parece que es sano para la construcción democrática, ¿no? A lo mejor ya no es mi posición como investigador, pero creo que la parte sí como investigador, pues es justo hacer ese mapeo, hacer esa observación real y hacer quizá estos experimentos como lo han hecho en otros países. O sea, yo entiendo también esta parte crítica de que mucha de la literatura de la que nosotros nos basamos o de la que yo me he basado, pues es una literatura que proviene de geografías, pues, de democracias que llamamos avanzadas, ¿no? Entre comillas, o con otras circunstancias, ¿no? Pero yo he insistido, y eso ya es una postura muy arraigada política, es que si nosotros estamos pensando en que la democracia es un sistema que queremos o que pretendemos es uno de los, por lo menos peores, o que nos van a conducir a algo positivo, pues entonces tendríamos que ver o observar esas experiencias distintas que han tenido otros países para poder, en todo caso, nosotros mejorar nuestras prácticas, que no van a ser iguales, como los mismos autores dicen, ¿no? Es decir, hay un contexto cultural distinto, ¿no? Y hay ciertos propósitos en deliberativos también distintos, ¿no? El caso del que multicito del Correo de Chapter es muy interesante porque justo revela cómo, en este caso incluso fue desde la protesta, fíjate, o sea, un proyecto que se anunció y que ya estaba todo como armado, como dicen, ya todo estaba planchado, como vulgarmente se dice, y de pronto ciudadanos organizados y gente, pues, vecinos, tal, interesados, comerciantes, tal, eh, a través de la protesta y también, o sea, de la protesta pública, de la manifestación y también de la búsqueda de los espacios de interlocución con el gobierno, lograron llevar a cabo ciertos procesos que incluso nos que conducieron a una consulta, ¿no? Organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y lograron frenar ese proyecto, ¿no? Ahora, no sé si es muy complejo también, ¿no? El caso, porque ahí incluso hasta hubo debates y tal, ¿no? Debates televisados y tal, ¿no? Para un proyecto, ¿no? Que fue muy importante ese proyecto, ¿no? Porque tenían que ver con mucho dinero, ¿no? De por medio, justamente. Y bueno, se paró. En fin, pero ahí hubo muchas enseñanzas, a lo que iba Martín, ¿no? Un poco lo que decías. Sí, Hubo mucha sí, didáctica en términos prácticos. claro. Pero yo creo que esos casos sí los tendríamos que subrayar y difundir también académicamente para poder, pues, contribuir a la confección, ¿no? Institucional y a la calidad de la democracia en México. Ese es mi planteamiento. Muy bien, Iván. El profesor doctor Roberto Sánchez, le damos la bienvenida, colega del UNAM. ¿Quiere hacer una pregunta? Adelante, doctor. Pues muchas gracias. Aquí los saludo a Iván. Hola, Hola. Iván, ¿cómo estás? Muchas Martín y Jorge Alberto y los demás que estén estableciendo la comunicación a través de esta interfaz, ¿no? Bueno, a mí me parece muy atractivo el planteamiento que está haciendo Iván y sobre todo
que hemos coincidido en muchos casos acerca de el proceso de la comunicación política, ¿no? Yo creo que tú estás estableciendo este proyecto como parte de la comunicación política. A mí me interesa mucho decirte que este proceso deliberativo adicionado a la democracia puede ser solo de tipo formal. Creo que se nos fue la Muy legal. conexión de Roberto, ¿Cómo puedo igual, decir? perdón Roberto, es que no te escuchamos lo último, no sé si a lo mejor sin imagen, ¿no? Con audio puede. La interactividad establecida. Hoy ese punto es presente. Hoy ese punto está presente frente a la estructura del Congreso mexicano y al poder presidencial, que hablan, pero no escuchan, toman iniciativas y pasan por encima de la deliberación y luego la adornan con ciertos aspectos legales. Entonces, este es un problema real de la democracia que no solo se confronta en términos de la política como lucha por el poder, sino también de lo político en el establecimiento del espacio donde se pueden manejar los diferentes conceptos de la democracia. Este es un problema real que hoy estamos viviendo y que en cierto grado pues le llaman populismo, ¿no? Y que en cierto grado me gusta mucho cómo vas tú a recuperar toda la parte testimonial que pudieran establecerse sobre la deliberación. Pero a mí no sé cómo le vas a hacer para poder correlacionar esos elementos que vas a seleccionar con lo que has expuesto acerca del concepto de deliberación, ¿no? Esto me parece muy atractivo y me gustaría seguirlo, ¿no? ¿Cómo lo vas haciendo? Y en su momento a mí me sirve inclusive para mi clase, ¿no? Este trabajo que tú has venido desarrollando. Ese sería mi planteamiento. No sé si me expliqué. Sí, gracias Roberto, sí, no sé, Martín, ¿quieres que contesto o? Creo que hay como una... Creo que como se un le delay, quedó ¿no? congelada también ahí la imagen a Martín. Adelante si gustas con la Sí, respuesta. sí, bueno, lo que yo quería comentar es que entiendo esto y creo que justo este recuento que hice, este recuento de planteamientos conceptuales que elaboran estos autores, de los cuales he partido, eh, justo reconocen como esa limitación también, ¿no? Como que reconocen esa especie de límite que tiene plantearse el estudiar la deliberación y más la deliberación en términos prácticos o en términos reales, como le llaman ellos, o la deliberación en términos empíricos, ellos también así lo plantean. Y creo que justo lo que decías, ¿no? Por ejemplo, pensando en estos ámbitos tradicionales como el Congreso, en nuestro caso como el Congreso, ¿no? Y en donde, como tú dices, puede valer más pues, la mayoría, ¿no? Y no hay un trabajo, pues, realmente de discusión en muchos casos, ¿no? No lo puedo tampoco etiquetar así porque pues sabemos que son procesos complejos también los legislativos y no es así tan en automático, pero sí entiendo, ¿no? Que hay una tendencia, sobre todo en estos momentos contextuales en donde hay una mayoría tan grande, en donde se pueden dar ese lujo, ¿no? Digamos. Y también se pueden dar el lujo de decir que tiene que ver con que hay una mayoría, ¿no? Que una mayoría respalda, ¿no? Las decisiones. Entonces, pero mira, yo en ese sentido no discuto, o sea, no es que no quiera ir hacia esa discusión, pero más bien quisiera yo enfocarme como decisión, digamos, de estudio a estos procesos como más micro, más como
de que están que se adicionan a estos procesos políticos, y por eso este desarrollo conceptual que acabo de dar, porque estos autores reconocen que muchos de esos procesos son procesos políticos que tienen que ver con la democracia en general, o con regímenes democráticos en general, pero que tienen cierto tinte deliberativo, cierto rasgo deliberativo, y que pueden abonar a que pueda haber, en todo caso, un output mejor, o un desarrollo, resultado mucho más de calidad, ¿no? En ese sentido, bajo esa perspectiva. Y, y ahí es donde quiero ir. O sea, yo ya de verdad como que me interesa mucho más bien irme hacia esos microuniversos, ¿no? En donde podríamos observar cómo están ocurriendo esas interacciones y hacer el diagnóstico, ¿no? También. Ahora, sí va a ser un gran desafío, yo creo. Yo creo que tengo que hacer un gran ejercicio de acotación y de pues, diseño metodológico, y pues esa será la labor que vamos a realizar pues ya en estos meses, porque tiene que ser rápido, y y pues sí, estaremos compartiendo la información, y pues también invitándolos a los coloquios que vamos a realizar, porque tenemos planeado llevar a cabo un par de coloquios invitando a dos expertos, bueno, aparte de estos, quizá estos autores de los que he usado, también a dos expertos que han trabajado temas de democracia directa en la región. En fin, eso es lo que podría responderte, Roberto. Muchas gracias por los comentarios. No, muchas gracias. Muy bien. El propio Jorge tenía una pregunta. Jorge. Muchas gracias, Martín. Gracias. Un saludo también a Roberto, que nos acompaña por aquí, y siempre un gusto saludarlo. Jorge. Sí, Igual. ¿me escuchas, Martín? Bueno, por aquí teníamos una pregunta, Iván, un poco en Sí. términos del orden de lo metodológico, y sobre todo también del desafío que presentan los espacios sociodigitales para medir la deliberación mediada. Ahora que comentabas un poco sobre esta parte, yo te preguntaría, ¿cómo trabajar dentro de lo metodológico este tema de las narrativas fabricadas, diseñadas para simular deliberación dentro de los espacios en las redes sociodigitales? Sabemos que hoy quienes están midiendo parte de la opinión pública se meten a hacer ejercicios de social listening, dicen ellos, para ver cómo se está comportando el sentir y la voz pública, pero también hay fábricas de construcción de esas narrativas. ¿Cómo trabajarlas metodológicamente? No sé si esto ya es algo que lo tengan ustedes en tu proyecto, Iván, o es algo que tengan a futuro para investigar. No, no lo tenemos todavía. La verdad, esta parte es, de hecho, en el proyecto sí se plantea que queremos hacer queremos llegar o sea, uno de los productos finales es construir una aplicación para, digamos, coadyuvar a esta sistematización de flujo de información y proceso de información con los ciudadanos, ¿no? En el caso de las consultas del presupuesto participativo. Pero aún no tenemos todavía trabajado como esta parte, ¿no? Porque sí, como dices, hay muchos fenómenos que están, que emergen actualmente, y que pues tendrían que ser, pues, tomados en cuenta. Ahora, lo que sí sé en términos de la literatura es que sí ha habido muchos esfuerzos por llevar a cabo, y ahí más como de innovación y como de intervención, de aplicación de tecnología para llevar a cabo esas discusiones. Pero como no me clavo mucho en estos temas realmente, perdón la palabra, pero no los he, no me he abocado mucho, todavía no podría yo dar una opinión. Sé que han sido exitosos en algunos casos, pero también
creo que sí se han topado con pared, o sea, muchos investigadores, ¿no? Que han querido hacer. Yo me acuerdo que pues, en el 2013, cuando estaba yo haciendo la estancia doctoral, eh, algunos de mis colegas habían estado haciendo investigación digital en algunos, por ejemplo, en Austria, o habían hecho incluso bueno, en otros países en Europa, ¿no? Y alcancé a leer algunos artículos, no eran muy buenas noticias o muy buenos presagios, ¿no? La verdad. Pero creo que sí ha habido también buenos. Entonces, pero tendría yo que revisarlos y comentarlos acá, ¿no? Pero gracias por la anotación, porque sí lo tenemos que tomar en cuenta también. No, gracias, Iván, al contrario. Muy bien. Bueno, yo tengo, antes de salir, una pregunta también más, Iván, que tiene que ver más con mis intereses. Eh, ¿Cómo observas el timbre de medios informativos? O sea, ¿se está deliberando en los medios informativos o incluso hay una cultura, o por el contrario, hay como una cultura antideliberativa, poco inclusiva, Bueno, yo lo que... no perdón. civil, etcétera? ¿Cómo describirías ese timbre? Sí, Actualmente sí. en el ambiente Ya medio. terminé mi pregunta. ¿Cómo sería el timbre deliberativo en los medios? Ujú. Bueno, yo creo que en los medios Sí, así es. en el ámbito de lo mediático me parece que es muy complicado pensar en un ambiente tal, la verdad. Creo que ahí sí tenemos que ser realistas. Eh, los espacios realmente son pocos. Eh, no hay en realidad no hay una cultura mediática hacia la deliberación en términos amplios, porque pues obviamente tendremos que entenderla como esos espacios donde pueden existir esos intercambios de posturas o intercambios de opiniones sobre temas determinados acerca de decisiones importantes públicas, que eso es, digamos, como lo esencial en cuanto al concepto de deliberación, que de hecho ese concepto tiene su antecedente incluso hasta en la tradición grecolatina, ¿no? Pero me parece que, por lo menos en México, yo no veo un muy buen panorama, eh, porque pues son discusiones que ya creo que son añejas, ¿no? Los modelos que tenemos de comunicación han sido totalmente pues, muy verticales. Pero bueno, también por otra parte, y está lo que preguntaba Jorge, eh, la parte digital, ¿no? La parte, todo el espectro sociodigital actual, que puede ser una señal de disposición de información, de posibilidad de hacerse de esos criterios adicionales o de esa información o de esa enseñanza, ¿no? De este valor epistémico del que mencionaba en la exposición como elemento también crucial de los procesos deliberativos, pero justo tenemos el fenómeno, ¿no? de la actualmente que le han llamado fake news y de toda esta eh, pues tendencia, ¿no? a la desinformación eh, que está dando al traste muchas veces, ¿no? Con los pocos espacios que se podrían establecer. Ahora, yo creo que la tecnología pues sí puede ayudar porque, o sea, a pesar de esto, sí puede ser un elemento importante y que así yo creo que lo ha sido en varios casos, pero tenemos que documentarlos y tenemos que ver cómo poder pues seguir abonando en ello, ¿no? Pero sí tenemos que documentarlos como procesos que han sido exitosos en todo caso, que han contribuido a la discusión, ¿no? Pero si no tenemos esas observaciones, pues yo creo que no podemos hacer, pues sí, explicaciones, ¿no? Sí, seguiremos especulando. Muy bien, Iván, pues se nos acaba el tiempo, los temas no se agotan, el tema es fascinante, inagotable.
pero vamos, ya tenemos que ir como avanzando hacia el cierre de la conversación. Bueno, quería primero agradecerte tu presencia aquí con nosotros en el espacio de la asociación. Quería compartir con nuestros colegas y contigo un reconocimiento por tu valiosa participación impartiendo el webinar de liberación y comunicación política en las consultas ciudadanas en México, fechado el día de hoy. Y yo en lo personal, bueno, yo hice la recomendación a Jorge en función de los trabajos que conozco y me parece una beta de investigación muy interesante, poco trabajada, novedosa, la perspectiva micro, la preocupación por la operacionalización y por el dato duro en lugar de la especulación. Entonces creo que pues creo que tu trabajo hay que darle seguimiento, hay que ponerle atención porque creo que puede revelar cosas muy interesantes en el futuro. Entonces aprecio mucho que hayas estado con nosotros, Iván. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Martín. Igualmente a ustedes, Jorge, Martín. No, un honor haberte tenido con nosotros, Iván. De verdad, un placer poder escuchar y como bien dice Martín, pues abrir esta beta de investigación. Esperemos que nuestros colegas que están trabajando este tema de la comunicación política, pues puedan buscar por ahí establecer puentes de vinculación, generación de redes con ustedes para poder apoyar sobre todo pues estos análisis, estas categorías con las cuales ustedes están trabajando. Y aprovecho también pues en ese sentido, el poder agradecerle también a nuestro querido colega Martín Echeverría y sobre todo pues la gestión que hizo no solamente para poder realizar este webinar y poder contactar contigo, sino también por la labor en moderación el día de hoy. Yo te agradezco como siempre, Martín, todo tu apoyo, el espacio dedicado a nuestra asociación y sobre todo el que nos estás brindando estos puentes de diálogo también con otros colegas que teníamos que escuchar dentro de la MIC. No, encantado, con muchísimo gusto, Jorge. Al contrario, y bueno, pues también hacerles una invitación a todos nuestros colegas para que en unos días vamos a hacer una pequeña pausa, sobre todo por este ciclo que se aproxima del puente, y vamos a regresar el 7 de abril, miércoles 7 de abril, para seguir los diálogos de la MIC en este webinar que vamos a tener con nuestro colega Benoit Cordelier, que nos va a hablar sobre el significante flotante y el acuerdo organizacional para todos los que están trabajando estas temáticas de comunicación organizacional. Pues va a ser muy interesante el trabajo que vamos a poder explorar con él y con la doctora María Gavino, quien estará moderándonos en esa ocasión. Así es que los invitamos, miércoles 7 de abril estaremos de regreso después de esta pausa que tendremos que hacer, pero continuamos con nuestros webinars de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado, por haber estado aquí con nosotros, a todos los que nos siguieron en las redes sociodigitales y a cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien, Jorge. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Iván, hasta luego, Roberto.